Buenos días, reverendo padre Francisco José Virtuoso, profesores, ponentes, invitados, decano de la Facultad de Derecho, autoridades, estimados alumnos y compañeros profesores. Primero aplaudo una iniciativa que no solo nace del Instituto de Investigaciones Jurídicas, sino también nace de las autoridades de esta universidad, como el mismo padre nos acaba de decir. Se trata de la preocupación ante uno de los momentos más delicados de nuestra República. Estamos en un momento excepcional, y excepcional incluso en el sentido técnico de la palabra. Estamos en un estado de necesidad en el cual el derecho roza la política y es donde él comienza. ¿Por qué razón? Porque estamos entrando en un limbo jurídico en la cual vamos a dejar de tener una constitución, o se nos va a intentar forzar dejar de tener una constitución, y los ciudadanos tendremos que tomar la decisión de defenderlas por aquellos medios legítimos que la propia Constitución de 1999 nos establece. Dicho esto, quiero comenzar contextualizando dónde nos encontramos. El 1 de mayo, o el 3 de mayo para ser exacto, aparecieron en la Gaceta Oficial dos decretos, los decretos 2830 y 2831. 2830 especialmente convoca a una Asamblea Nacional Constituyente invocando el artículo 348 de la Constitución. El artículo 348 de la Constitución dispone quienes tienen la iniciativa de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Y esta palabra es muy importante, iniciativa de convocatoria. La Constitución fue muy clara. Le da la iniciativa de convocatoria a 4 sujetos, de los cuales 3 son órganos constituidos, son poderes constituidos, y 1 no es poder constituido. Presidente de la República, Asamblea Nacional, consejos municipales, y el que no es un órgano constituido es el 15% del electorado. Ellos tienen la iniciativa de convocatoria. Y eso nos lleva al artículo 347, el artículo previo, que dice quién convoca una constituyente. Y el artículo 347 es muy claro. El pueblo de Venezuela es el poder constituyente originario. Y en ese sentido, él podrá convocar a una asamblea constituyente. ¿Cuál es la diferencia entre iniciativa de convocatoria y convocatoria? Que el convocar a una asamblea nacional constituyente solo le es dado al poder constituyente originario. Es un acto constituyente. La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, queridos amigos, significa que ya se tomó la decisión de derogar la Constitución y se convoca a un cuerpo que es la Asamblea Nacional Constituyente para que redacte un nuevo texto que tendría que ser sometido también a referéndum. Por eso solo el pueblo de Venezuela, no solo porque lo diga el artículo 347, sino por una razón fundamental, es que cuando usted convoca ya se tomó la decisión de derogar la Constitución. Es decir, cuando se dicta el decreto 2830, el presidente de la República ya tomó la decisión por todos nosotros de derogar la Constitución del 99. Imagínense la situación tan delicada que estamos. Ya se tomó la decisión de derogar el cuerpo normativo donde aparece que usted tiene derecho a la libertad, donde usted tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, donde usted tiene derecho al libre tránsito, donde usted tiene derecho a criar a sus hijos y educarlos como usted quiera, donde usted tiene derecho a la propiedad privada. Ese texto, ya la decisión de derogarla se tomó. Eso implica una convocatoria, una Asamblea Nacional Constituyente. Allí es donde nos encontramos en este momento. Y entonces se confunde la palabra convocatoria con iniciativa de convocatoria. Iniciativa de convocatoria no es otra cosa que solicitarle al pueblo a que se pronuncie sobre si convoca o no. Por eso el 347 y 348 utilizaron 2 términos totalmente distintos. La sentencia que ayer publicó la Sala Constitucional incurre en enormes errores jurídicos. Y déjenme resumirles lo que dice la sentencia. La sentencia dice, bueno, en el año 99 sí hubo que convocar a un referéndum por una razón, por una sencilla razón, que era que la Constitución del 61 no establecía a la Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo para derogar la Constitución totalmente. Entonces, ¿qué sucede y qué existe en ese sentido? Bueno, ahí sí había que convocar un referéndum, pero la Constitución del 99, y entonces lo curioso de la sentencia es que la sentencia cita al artículo 347 y dice expresamente lo siguiente. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario
y en tal condición, como titular de la soberanía, le corresponde la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero la iniciativa para convocarla le corresponde, por lo general, a los órganos del poder público. Y entonces cita los que ya yo les dije. Y entonces, para resumir, dice, bueno, como le dio la iniciativa, no hay duda que quien convoca es el poder constituyente, pero como le dio la iniciativa a esos tres poderes, ellos indirectamente también tienen convocatoria. No resolvió en ningún momento porque iniciativa y convocatoria son dos cosas distintas. Ni siquiera se preocupa de argumentar por qué los asimila. Pero más aún, como encuentra el problema que el 15% del electorado sí puede convocar, si tiene la iniciativa también de convocatoria y necesariamente eso requiere ser sometido a referéndum, ¿por qué razón? Por una razón que es más obvia que nunca. Bueno, si el 15% quisiera convocar una constituyente, pero el 85% de la población está en desacuerdo, pues usted no puede sencillamente convocarla. Y fíjense que si ustedes leen ese artículo se darán cuenta que tanto el presidente, la Asamblea Nacional y el Consejo Municipales son equiparados al 15% de la población. Es decir, no hay forma que el presidente de la República, o no hay forma válida para que el presidente de la República convoque una Asamblea Nacional Constituyente y el resto de la población, que es el poder constituyente, esté en contra. Y es que, más allá de lo que diga, insisto, el 347 y 348, hay dos cosas que son sumamente importantes. Reiterar, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente es lo que en derecho se llama un acto constituyente. Un acto constituyente es un acto que no está regido por la ley. Es un acto de naturaleza política que la ley trata de reconducir a un carácter jurídico. Un acto constituyente quiere decir un acto que es originario y solo el pueblo de Venezuela, expresado por el electorado, es el único que puede tomar la decisión de cambiar su constitución. Un ejemplo muy claro, si la Constitución del 99 fue aprobada por un referéndum consultivo en su momento, solo el pueblo de Venezuela, a través de un referéndum, puede decidir derogar la Constitución. Insisto, el decreto 2830 usurpó funciones del pueblo venezolano. ¿Por qué? Porque es un acto constituyente y solo un acto constituyente puede provenir del poder constituyente. Autores internacionales muy reputados como Luigi Ferrajoli lo recuerdan. El poder constituyente solo puede ser ejercido por quien sea el constituyente. Y en democracia, el constituyente no es otro que el pueblo representado por el electorado. Ciertamente, en el fascismo existen dos figuras que se llaman la dictadura comisarial, estas son figuras de un autor llamado Carl Schmitt, y una dictadura soberana. La dictadura comisarial es cuando el líder, que puede ser el presidente de la República, suspende la Constitución invocando su defensa. Y fíjense qué curioso que llevamos casi año y medio en un estado de excepción. Es decir, se ha suspendido prácticamente la Constitución para legislar directamente desde el Poder Ejecutivo. Pero estamos entrando en una fase aún más peligrosa del fascismo, que es la dictadura soberana, donde una sola persona asume la soberanía de todo el pueblo y decide cambiar la Constitución. En el fascismo eso es posible. En la democracia no existe duda jurídica en todo el mundo que en la democracia el poder constituyente es el pueblo. Por lo tanto, el acto constituyente solo puede provenir del pueblo y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, que significa derogar la Constitución, es un acto constituyente. En este momento la decisión de derogar la Constitución fue tomada por el presidente de la República en el decreto 2830 y usurpó funciones de todos los venezolanos. Frente a esto, ¿qué hacer? ¿Cuáles son? Ya vimos las implicaciones jurídicas, ¿cuáles son los retos? Fíjense lo curioso que la Constitución pensó en este supuesto. Y es el artículo 333 de la Constitución. Y con el perdón de ustedes, dada la importancia de la norma y que es una norma muy concreta, me voy a permitir leerla. Artículo 333. Está en un artículo, en un capítulo y en un título que, por cierto, se llama de la protección de la Constitución. Y en un capítulo referido a la garantía de la Constitución. Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza, y fíjense lo que viene ahora que es muy importante, o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. Derogada, derogada. No pierdan
por favor, de vista ese verbo. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. ¿Qué quiere decir el 333? El 333, fíjense que si se tratara de un grupo insurgente que desconociera la Constitución, sería otro supuesto. ¿Por qué razón? Porque desconocer las personas, los hechos, alguien que no esté constituido, que no sea un poder público, lo máximo que puede hacer frente a una Constitución es desconocerla, no aplicarla. Pero la Constitución usó el verbo derogar, y quien puede derogar es quien está constituido. O sea, pensó en el supuesto en que poderes constituidos, como sería el presidente de la República, pretendiera derogar la Constitución. ¿Y a qué nos lleva y qué nos dice el 333? Que está en el capítulo de la protección de la Constitución. Dice que cada ciudadano, investido o no de autoridad, tiene el deber, es una potestad, no es que tiene el derecho, tiene el deber de restablecer la Constitución. En esa situación, queridos amigos, nos encontramos. En una situación que es equiparable en el derecho a lo que se llama el estado de necesidad, el estado de necesidad máximo. Es donde la filosofía política se une con la teoría general del derecho. Es de donde nace el derecho, donde estamos en este momento como ciudadanos. Estamos en un estado de necesidad en el cual se le pide a cada ciudadano, fíjense algo muy importante, ¿qué es lo que significa el estado de necesidad? Que el derecho no es capaz de resolver la situación y por lo tanto el derecho le pide a usted como ciudadano que la resuelva y trate de restablecer el derecho. En este momento el derecho venezolano, el Estado de Derecho venezolano quedó suspendido. No existe Estado de Derecho en este momento en Venezuela. Y lo previó el 333 y previó que si era derogado, como sucedió con la Constitución del 99, que estamos en un proceso de su derogatoria, donde ya la decisión de derogarla fue tomarla no por usted, el 333 le pide y legitima a cada ciudadano, fíjense algo muy importante, legitima a cada ciudadano para que restablezca la Constitución. ¿Cómo debería ejecutarse el 333 en mi criterio? En primer lugar, y aquí tenemos la presencia del diputado y doctor en Derecho Juan Miguel Mateus, es proponer a la Asamblea Nacional que a través de un acto legislativo declare que estamos en un supuesto del 333 y establezca que cada ciudadano está en el deber de restablecer la Constitución, incluyendo los funcionarios públicos. Se debe combinar a los funcionarios públicos a la defensa de la Constitución. Es un deber de acuerdo al artículo 333. En segundo lugar, es desconocer cualquier tipo de acto que sea contrario a la Constitución del 99, que esté destinado a su derogatoria. Eso debe ser desconocido de acuerdo al 333, fundado en un acto además de la Asamblea Nacional que lo desarrolle. En tercer lugar, la semana pasada fue muy criticado porque la presidencia de la Asamblea Nacional propuso la idea de un referéndum, por cierto, no realizado por el CNE, en el cual los ciudadanos se pronunciaran. Yo creo que eso es una idea que no debe ser descartada. Y no debe ser descartada, ¿por qué? Porque si se está convocando una Asamblea Nacional de Constituyentes sin un referéndum, que es lo que debería suceder, por paralelismo de las formas, desde el punto de vista del derecho, la forma de restablecer la Constitución es que hubiera un referéndum donde usted se pronuncie si quiere o no esa convocatoria. Por lo tanto, esa idea no debe ser descartada y al menos desde el punto de vista político tiene que ser analizada con el suficiente liderazgo para que si los medios o las redes se oponen, explicar por qué es necesario. Porque es una forma además de unirnos, no como oposición o chavismo, es de unirnos como población, es un acto constituyente donde nos unamos nuevamente. Ese elemento es profundamente necesario, tiene que ser analizado, no debe ser descartado, es una forma de unirnos. De forma tal que estamos en un supuesto de estado de excepción, un estado de necesidad regulado por el artículo 333, donde los ciudadanos tenemos que defender la Constitución. La protesta pacífica es otro mecanismo. Continuar con esa protesta pacífica recordando la importancia de la Constitución. Estamos ante un reto importantísimo, insisto. El texto fundamental, que es nuestro pacto social, en democracia es un pacto social, nuestro pacto fundacional, la decisión de derogarla ya fue tomada. No es que va a suceder, ya fue tomada en el decreto 2830. Y quiero terminar citando una institución que viene del derecho romano. Cuando esto sucedía, el Senado romano dictaba una ley, las leyes en el Senado romano se llamaban Senados Consultum, y casualidad se llamaba Senado Consultum Ultimum, donde el Senado romano llamaba a cada ciudadano del imperio a precisamente, y del imperio romano, no vayan a confundir ahora con el imperio que se habla ahora,
le decía a cada ciudadano que tenía el deber de rescatar la Constitución. Y esa institución se llamaba Institution, Justitium. Y el Justitium es Jus derecho, Titium, que significa ceder, significa suspender. Es decir, se suspendía el derecho. Se suspendía el derecho por la situación tan grave que estaba y se llamaba a los ciudadanos a que lo restablecieran. Eso es muy parecido a la palabra solsticio. Solsticio viene de la misma raíz. Es decir, el solsticio es cuando el sol se suspende, solsticio de invierno y solsticio de verano. Está en su punto más alto. Entonces, así como el solsticio es la suspensión del sol, el institutium es la suspensión del derecho para que el ciudadano lo rescate. Y yo quiero usar el paralelismo, y lo uso a propósito para terminar por lo siguiente. Porque si los ciudadanos no somos capaces de rescatar a la Constitución, podemos estar en este momento en un solsticio, pero los solsticios son dos. El solsticio de invierno, donde el solsticio de verano, que anuncia el punto más alto del sol, pero también anuncia que viene un invierno muy largo. Un invierno que en nuestro país puede ser una dictadura muy larga en la cual nuestros derechos desaparezcan, o puede ser el solsticio de invierno, que anuncia el fin de ese invierno y el nacimiento del crecimiento del día, del crecimiento de la libertad. Muchas gracias.